Le decía papá al monstruo que lo destruía en secreto. El caso del niñito Felipe Romero. Hola, yo soy Claudia y hoy en los comentarios exigimos justicia por Felipe Romero para dar luz a su historia y que su familia tenga paz y encuentre consuelo. Hay historias que uno estudia, investiga, escribe y hay historias que uno no puede dejar de pensar durante días. Esta es una de ellas. Hoy vamos a hablar de un pequeño de 10 años llamado Felipe Romero, que vivía en Maldonado, Uruguay. Un pequeño que jugaba al fútbol, que iba al colegio, que reía, que escribía cartas. Un niñito que llamaba papá al mismo hombre que lo estaba destruyendo en secreto. Esta no es una historia que se pueda contar con prisa, porque Felipe merece que contemos bien quién era, no solamente cómo murió, sino quién era. El 20 de abril de 2017, Felipe fue sacado de su escuela por Fernando Sierra, su entrenador de fútbol, un hombre de 32 años que se había convertido en la figura paterna de su vida. Felipe no volvió a su casa, no volvió a ver a su familia. 2 días después, los encontraron juntos, sin vida, en un monte a 150 kilómetros de Montevideo, y el forense confirmó lo peor. Felipe había sido abusado durante meses. Este es el caso que conmocionó a Uruguay y puso en debate algo que muchas familias no quieren ver, que los depredadores más peligrosos para un pequeño muchas veces no son desconocidos, son personas conocidas, queridas, de confianza. Maldonado es un departamento del este de Uruguay, famoso por el balneario Punta del Este, por sus playas, por el turismo de verano. Pero adentro de Maldonado, alejado del brillo de los hoteles y las playas, hay barrios comunes, escuelas públicas, familias de trabajo diario. En uno de esos barrios vivía Felipe Romero. Tenía 10 años, cursaba en la escuela número 2 de Maldonado, una institución pública donde lo conocían bien, donde tenía compañeros, donde había maestras que lo veían crecer. Era el hijo de Luis Romero, conocido como Lucho, un exfutbolista uruguayo que había pasado por Peñarol, Nacional, el Cagliari de Italia, un hombre conocido en el fútbol uruguayo. Pero esa presencia mediática no se traducía en presencia de la vida cotidiana de Felipe. El padre estaba ausente del hogar. La madre de Felipe, Alejandra Pérez, lo criaba. Hacía lo que podía, como hacen todas las madres que cargan solas con la crianza de su hijo. Felipe era, según quienes lo conocieron, un nene alegre. Le gustaba el fútbol con esa pasión que tienen los chicos de 10 años que todavía juegan por puro placer. Le gustaba estar con sus amigos, reírse, correr. Tenía también algo que muchos niños en situaciones similares tienen, una necesidad enorme de una figura paterna. Su madre lo reconoció después públicamente. Felipe siempre me manifestó su necesidad de un padre. Él lo decía. Era necesidad, esa búsqueda de algo que le faltaba. Fue exactamente lo que Fernando Sierra supo ver y lo que explotó. Fernando Adrián Sierra López tenía 32 años en el momento de los hechos. Era natural de Maldonado, vivía solo, en una casa pegada a la de su madre, en la zona de La Barra, sin antecedentes policiales, sin causas judiciales previas. Nadie tenía nada anotado en su contra. En 2015, Felipe ingresó a jugar en el Club Defensor de Maldonado. Sierra era el entrenador del equipo infantil, así se conocieron. Lo que empezó como una relación de entrenador y jugador se fue transformando en algo que nadie supo nombrar a tiempo. Sierra empezó a ir más seguido a buscar a Felipe al colegio, después a llevar y traerlo. Después, a participar de las reuniones de padres de la escuela número 2 como si fuera un adulto responsable de Felipe. Era una cara tan conocida ahí que nadie lo cuestionaba. Empezó a ayudar económicamente a la familia. Según testimonios recogidos durante la investigación, Sierra llegó a colaborar con los gastos de educación del niño.
Organizaba comidas en su casa a las que invitaba a varios pequeños del equipo. Felipe se quedaba a dormir ahí. Pasó la Navidad con él y después llegaron los viajes. Sierra llevó a Felipe de vacaciones a Camboriú, en Brasil. Tenía un permiso firmado por los padres para viajar al exterior con el niño, un permiso legal, extendido, con validez hasta junio de 2017. Miriam Sosa, dirigente del club defensor responsable de la división infantil, lo recordó así. Él lo trataba como si fuera su hijo y Felipe lo trataba como si fuera su padre. Por más de una vez, Felipe lo llamó papá. Felipe escribía cartas dirigidas a Sierra con frases como «Papá, te quiero» y «Feliz Día del Padre». Esas cartas existían, esas palabras existían, escritas por las manos de un niñito de 10 años que no podía saber que ese hombre lo estaba traicionando de la peor manera posible. Mientras Felipe crecía y la familia veía esa relación con normalidad, algo oscuro estaba sucediendo, algo que no se veía, pero que estaba ahí. El Instituto Técnico Forense de Uruguay, el organismo oficial de medicina forense, confirmó lo que los primeros análisis ya sugerían. Felipe Romero fue abusado sexualmente de manera reiterada y por un periodo prolongado. El médico forense Sergio Mozo, a cargo de la autopsia, fue uno de los primeros en hablar públicamente. Describió con toda precisión clínica lo que había encontrado. También tenía signos de haber sido abusado en forma reiterada. Todo esto indica que posiblemente haya un abuso de más tiempo. La jueza penal de cuarto turno de Maldonado, Adriana Moricine, que estuvo a cargo de la investigación, fue categórica. Los abusos eran de larga data, no eran del día del secuestro. Lo que eso significa es demoledor. Durante meses, posiblemente durante más de un año, Fernando Sierra abusaba de Felipe, y Felipe seguía yendo a los entrenamientos, seguía escribiendo cartas, seguía llamándolo papá. Eso es lo que hace este caso tan difícil de entender para un adulto, y tan importante de explicar. Los niñitos, víctimas de abuso, muchas veces no tienen manera de procesar lo que está pasando. Muchas veces no tienen el lenguaje para nombrarlo. No entienden que lo que les está haciendo alguien de confianza es un crimen. Y cuanto más profundo es el vínculo de confianza, más difícil se vuelve para el niño reconocer, resistir o pedir ayuda. Los niñitos que están siendo abusados no suelen decirlo con palabras, pero dicen cosas todo el tiempo, con el cuerpo, con el comportamiento, con los dibujos y con los silencios. Alguien en la escuela número 2 de Maldonado supo escucharlos. Una psicóloga que trabajaba con Felipe notó cambios en su comportamiento. Algo no estaba bien. La conducta del niñito había cambiado. Había señales que, para un ojo entrenado, eran señales de alarma. Un psicólogo actuó. Habló con la madre de Felipe. Le explicó que el vínculo entre su hijo y el entrenador era preocupante, que era necesario interrumpirlo, que Felipe no debía seguir a solas con Sierra. Alexandra Pérez escuchó. Tomó la decisión más difícil que una madre puede tomar cuando no entiende del todo por qué, pero confía en la profesional que la está mirando a los ojos, y fue a hablar con Fernando Sierra. Era el miércoles 19 de abril de 2017. Alexandra lo encaró en el club. Le dijo claramente: «No puedes seguir viendo a Felipe. La psicóloga le recomienda, y tienes que alejarte de él». Y Fernando Sierra respondió: «Si no puedo ver más a Felipe, me mato». Una amenaza dicha sin filtros, dicha a la cara de una madre. Esa noche, todo el mundo pensó que Sierra había aceptado la situación, que estaba enojado pero que lo iba a procesar, que al otro día todo iba a seguir. Al otro día no siguió nada. El jueves 20 de abril de 2017, Felipe Romero fue a la escuela como todos los días. Era una imagen que duele pensar, un pequeño de 10 años con su mochila al hombro, entrando al colegio, sin saber que ese día iba a ser su último día normal. Fernando Sierra se presentó en la escuela número 2 una hora antes del horario de salida habitual. Tenía un argumento. Le dijo al personal que había pronóstico de lluvia fuerte, que quería llevar al niño antes de que llegara el temporal, y nadie lo detuvo.
no porque el personal fuera negligente en el peor sentido de la palabra, sino porque Sierra era una presencia conocida en ese colegio. Era el que siempre venía por Felipe, era el que participaba en las reuniones, era el que firmaba como responsable. La madre de Felipe lo confirmó después a la prensa. Se presentó 1 hora antes del fin de clases y se llevó al pequeño sin firmar ningún documento que lo autorizara. Ese fue el fallo del sistema. No hubo nadie que llamara a la madre. No hubo nadie que preguntara si tenía autorización. No hubo un protocolo que se activara. Sierra se llevó a Felipe en un auto alquilado, no en el suyo propio, y desapareció. La madre esperó. Felipe no llegó. Llamó. Nadie respondía. Al caer la tarde, Alejandra Pérez hizo la denuncia policial y se activó una búsqueda que Uruguay entero siguió con el corazón en la garganta. Hay un detalle de la investigación que resulta especialmente perturbador. En la escena del crimen, los investigadores encontraron 3 blisters de pastillas tranquilizantes. Uno estaba en el bolsillo de Sierra, otro en el bolsillo de la camisa de Felipe. A ese último le faltaba 7 comprimidos. El forense Sergio Mozo lo dijo con claridad. Suponemos que él se lo dio a Felipe, la autopsia lo confirmará. Y el análisis toxicológico lo confirmó. Fernando Sierra había sedado a Felipe durante el trayecto. Pensemos eso en un momento. Sierra planeó esto. No fue un impulso de 1 segundo. Buscó un auto alquilado para no ser identificado por las cámaras con su propio vehículo. Tenía pastillas, tenía destino. Y durmió a Felipe para que no pudiera pedir ayuda, para que no pudiera asustarse, para que no pudiera escapar. Felipe viajó inconsciente, o casi inconsciente, hacia el monte de Villa Serrana. Esa es la imagen que más pesa de esta historia. Un pequeño de 10 años dormido en el asiento de un auto, sin saber a dónde lo llevaban. La noche del jueves, cuando Felipe no apareció, Maldonado empezó a moverse. La familia pegó carteles, los vecinos salieron a las calles, la prensa empezó a cubrir el caso, las redes sociales se llenaron de la cara de Felipe. Los familiares hicieron algo desgarrador. Hablaron en cámara, directamente a Sierra, con la esperanza de que los estuviera escuchando. Si me estás mirando, Fernando, queremos que lo traigas con nosotros. Felipe es nuestro. Si tanto lo quieres, tráelo y no lo lastimes. No vas a conseguir lo que estás buscando. La policía localizó el auto alquilado, abandonado en una zona de sierra cercana a la ciudad de Minas, en el departamento de La Valleja, a más de 150 kilómetros de Montevideo. Cerca del vehículo, encontraron 2 cosas que partieron el corazón de Uruguay: la mochila escolar de Felipe y una billetera con el dinero y los documentos de Sierra. El viernes transcurrió con búsquedas en la zona, sin resultados. La familia esperaba. La mañana del sábado 22 de abril, el operativo encontró lo que todos temían. Villa Serrana es un paraje serrano del departamento de La Valleja, en el interior de Uruguay. Un lugar de naturaleza densa, de monte espeso, de quebradas. Ahí, en un punto conocido como el paraje La Hoya, los encontraron el sábado de abril por la mañana. El médico forense Sergio Mozo describió la escena exactamente como la policía lo encontró. El adulto estaba de espalda al suelo, y el pequeño boca abajo, semi-abrazando al hombre, con su cabeza cerca del pecho de él. Ninguno de los dos tenía calzado. Fernando Sierra le disparó a Felipe en la sien con un revólver calibre 22. Luego se quitó la vida con la misma arma. El arma no era de su propiedad, según confirmó la jueza Morosini. Fue otra pieza que había planeado y conseguido con anticipación. La justicia uruguaya determinó después que Sierra cometió este crimen al darse cuenta de que la madre había hablado con la psicóloga, de que el vínculo estaba siendo cuestionado, de que el acceso a Felipe estaba terminando. En lugar de enfrentar las consecuencias, eligió esto. Cuando la noticia llegó a Maldonado, la ciudad se detuvo. Más de 1000 personas se reunieron en el cementerio de Maldonado para despedir a Felipe Romero. Rabia, impotencia, llanto, un silencio que pesaba como plomo. Su madre Alexandra Pérez
cargó con algo que no le correspondía cargar. En algunos sectores sin empatía ni comprensión de la dinámica del abuso, hubo voces que la culparon por haber permitido esa relación. Eso es injusto, y es importante decirlo. Alexandra no sabía lo que Sierra le estaba haciendo a su hijo. Sierra construyó esa relación deliberadamente, cultivó esa confianza con paciencia y frialdad, y cuando la madre actuó, cuando la psicóloga le dijo que había que cortar el vínculo y ella encaró a Sierra, ya era tarde. La culpa es de quien comete el crimen, siempre. Y la pregunta que queda, la pregunta que tiene que quedar, no es que hizo mal la madre, sino que hizo mal el sistema. ¿Qué falló y por qué? El caso Felipe Romero reveló una grieta peligrosa en los protocolos escolares. Un adulto se presentó en una escuela pública, alegó una razón sin verificación y se llevó a un niñito sin firmar ningún documento de autorización. La jueza Morosini citó a declarar a la dirección y al personal docente de la escuela número 2 para determinar si existía alguna responsabilidad institucional en la entrega del niñito. La investigación también abrió otra línea de análisis. Sierra organizaba reuniones en su casa con varios niños del equipo. Los padres del resto de los jugadores del club defensor empezaron a preguntarse si sus propios hijos habían estado en riesgo. Esa pregunta fue parte de la causa. La justicia investigó si había más víctimas. El caso de Felipe Romero salió de Uruguay. La Nación Argentina, Clarín, La Vanguardia de España lo cubrieron. Todo el mundo hispanoparlante lo leyó y en Uruguay abrió un debate que había estado dormido: el abuso infantil en el deporte. 3 meses antes del caso Felipe, la justicia uruguaya había procesado con prisión a otro entrenador de fútbol infantil de la ciudad de Las Piedras por reiterados delitos de atentado violento al pudor y producción del material con menores. El deporte infantil, los clubs barriales, los equipos de barrio, son espacios donde los pequeños se sienten seguros, son espacios donde los padres confían, y sus espacios que, sin protocolos claros, sin supervisión real, pueden convertirse en lugares donde los depredadores encuentran acceso fácil. Felipe Romero tenía 10 años, jugaba al fútbol, iba al colegio, tenía amigos, tenía sueños, y le dijo papá a alguien que usó esa palabra como un arma. Su historia nos obliga a hacer algo concreto, a hablar con nuestros hijos sobre el cuerpo, sobre los secretos, sobre que ningún adulto tiene derecho a hacerles sentir vergüenza o miedo. Preguntar en las escuelas qué protocolos existen, mirar a nuestros pequeños con más atención, no para vivir con miedo, sino para que lo que le pasó a Felipe no le pase a ningún otro pequeño. Vamos a apoyar este caso escribiendo justicia por Felipe Romero, para dar luz a su historia, para que yo también investigue otros casos dando voz a quien no tiene voz, porque Felipe jamás será olvidado. Si llegases hasta aquí, muchas gracias por ello. Yo soy Claudia, no te olvides de activar la campanita de notificaciones y también tengo un canal en TikTok y en Facebook llamado Casos con Claudia. Los espero por allá. Espero que tengan un día maravilloso donde quiera que se encuentren y nos vemos hasta el próximo video. Que estén muy pero muy bien. Hasta la próxima. Bye bye.